Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, lo sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo, pero él les dijo: no se espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Palabra del Señor. El 2 de noviembre, la Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y se nos invita a orar por ellos. Claro que sí, a orar por ellos, pero también a recordar, hermanos, lo que ellos han hecho por nosotros, el legado que nos han dejado. Les decía hoy al iniciar la Santa Misa que para un judío, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no sé si aún lo cumplen, pero me parece que sí, todavía algunos, no existían los apellidos. Entonces, para ellos, saber, conocer su origen, se aprendían toda la genealogía. Y les decía, cuando hemos leído la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hemos leído la historia desde Abraham hasta José. Y si se fijan, la Biblia es la historia de la salvación. Y la Biblia nos va hablando de cada uno de esos personajes. Si queremos buscar a esos personajes, los vamos a encontrar ahí en la Biblia. Y vamos a ver que a través de ellos, la obra de la salvación vino a llegar hasta un pueblo. Entonces, por eso, Dios le dice a Abraham: en ti se alegrarán todas las naciones de la tierra, todas las naciones. Pero ¿qué pasaría si olvidáramos lo que Abraham hizo? Solamente pensaríamos que suerte, tengo suerte. No, lo que me está sucediendo es suerte. Suerte tener esto, suerte tener lo otro, suerte conseguir aquí, es pura suerte. Pero cuando no olvidamos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, entonces podremos decir: gracias a ellos hoy estoy aquí. Gracias a ellos yo pude estudiar, puedo tener dónde vivir, puedo tener dónde comer, gracias a aquellas personas
que se sacrificaron, que se privaron de tantas cosas para yo poder hoy tener esto. Yo me acuerdo en el lugar donde yo nací, en el Cerro Grande, Cantón Copinolapa, de Sensuntepeque, habían árboles de naranja de toda clase, habían palos de limón, de lima, habían palos de aguacate de diferente alrededor de mi casa, habían muchos árboles frutales, aguacates de mucha clase, naranja de muchas clases, hasta habían palos de zapote, unos que le llaman zúnganos también, ¿verdad? De toda clase de árboles. Pero eran árboles enormes, que no los había sembrado ni mi papá, ni mi mamá, ni yo. Los habían sembrado otras personas que estaban vivas. No, ya habían muerto. Ya habían muerto. Y gracias a que esas personas sembraron ese árbol, yo hoy puedo estar comiendo esa fruta. Eso es un ejemplo de todo, hermano, lo que tendríamos que agradecer por las personas que estuvieron antes de nosotros. Por ejemplo, aquí estamos construyendo nuestro templo, ¿verdad? Pero este terreno no lo compramos nosotros. No sé si todavía, bueno, hermana Trine todavía, no sé si ella se bolseó para comprarlo. Lo compraron otras personas y muchos de ellos, ¿qué pasó? Ya murieron. Muchas de esas personas ya murieron. Entonces, ¿qué significa? Que esas personas, todavía está cipota la hermana Trine, ¿verdad? De 15 años, está cipota. Entonces, ya las personas ya más mayores, ¿verdad? Fueron las que compraron este terreno y aquí se construyó un templo. Y gracias a que esas personas dijeron, vamos a trabajar para tener un espacio, para que nos vengan a celebrar la misa, para rezar el Santo Rosario, un lugar para orar. Gracias a esas personas, hoy tenemos este espacio, en el cual hoy se está construyendo este segundo templo, pero el primero lo construyeron ellos. ¿Con facilidades? No, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Y así podemos admirar tantas cosas hermosas que hay, que existen, ¿verdad? Y gracias a quién? A esas personas que desgastaron su vida, dejaron su vida por nosotros. Hay personas, ¿verdad?, que podrán decir, bueno, ¿y yo para qué me voy a acordar de mi tatarabuela o de mi bisabuela si yo ni la conocí? Pero le hubieras preguntado a tu papá y a tu abuelo, ¿qué hicieron sus papás por ellos? Todo el sacrificio que tuvieron que hacer para poder sacarlos adelante, por enseñarles a leer y a escribir, y gracias a lo que ellos les enseñaron, ellos pudieron abrirse camino para salir adelante, poder tener sus cositas, y hoy tú tienes dónde vivir, tienes una carrera, tienes una profesión, gracias a que otras personas se sacrificaron para facilitarte el camino. Y eso es lo que nosotros no pensamos. Entonces, recordar hoy la conmemoración de los fieles difuntos, no solamente, hermanos, es ir a una tumba, a enflorarla, a poner una florcita, sino lo primero que nos viene cuando llegamos al cementerio, ¿qué es? Orar, claro, pero recordar a esas personas. Recordar sus dichos, recordar su trabajo, recordar lo que hicieron por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Porque saben una cosa, a una persona se le recuerda, deja marcada a una persona por el bien que hizo, por el bien que hizo a sus semejantes, el camino que hizo para bien de los demás. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿verdad? Porque todos nosotros estamos caminando hacia ese lugar. Ahorita tenemos nuestra casa, y si yo les pregunto, deme la dirección de su casa, y algunos tienen casas grandes, otros tienen casas más pequeñas, otros tienen esto y me pueden dar direcciones, pero al final todos tendremos una sola dirección. Y en nuestra casa se va a reducir tanto, pequeñita,
y ahí quedaremos. Ahí va a quedar todo. ¿Qué es lo único que vamos a dejar a nuestro paso? El bien que hicimos. El bien que hicimos a los demás. El apóstol San Pablo dice, nuestra fe se fundamenta no en un Cristo crucificado, muerto y sepultado. No, nuestra fe se fundamenta en un Cristo resucitado, victorioso. Por eso hoy hemos leído el Evangelio y de cierta manera resumidita la pasión del Señor, ¿verdad? Hemos resumido la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte, pero también ¿qué? Su resurrección. Su resurrección. Y por eso el apóstol San Pablo nos dice que así como Cristo, si creemos que Cristo murió y resucitó, también nosotros resucitaremos. Y resucitaremos a una nueva vida. Pero hermanos, esa vida hay que ganársela. Esa vida hay que ganársela. Al final de nuestra vida, al final cuando dejemos este mundo, lo único que podremos llevarnos y con lo único que podremos presentarnos delante del Señor serán aquellas obras de amor que hayamos hecho por los demás. Y Cristo nos muestra hoy en el Evangelio, Cristo subió al madero de la cruz para pagar por sus pecados, no, por amor a nosotros. Él se entregó al Padre como sacrificio puro, inmaculado y santo. Se ofreció como ese sacrificio al Padre por el perdón de nuestros pecados. Y cuando Él resucita, no es que Él venza a la muerte y mírenme, yo cuánto he triunfado, felicítenme. No, dice San Pablo, el triunfo de nuestro Señor también es nuestra victoria. Es nuestra victoria. En Cristo hemos resucitado todos. En Cristo hemos resucitado todos a la vida. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que pensar en ese momento en el cual nos toque dejar este mundo y tenemos que pensar cuál será nuestro futuro. Hay personas que dicen, cuando se les pregunta, ¿y si usted muriera hoy, a dónde cree que iría? Hay gente que se enoja. Dice, ¿qué pregunta más tonta? Nadie sabe. Uno está aquí en este mundo, mire, uno está aquí trabajando, uno está aquí luchando, pero al final aquí nadie sabe para dónde va. Así lo dicen. No es cierto, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿A partir de qué? A partir de las obras que estamos realizando hoy. Están las obras de la muerte y las obras de la vida. Las obras de la muerte, ¿cuáles son? El pecado, las obras del demonio. Y las obras de la vida, ¿cuáles son? Las obras que el Señor nos manda a través de los mandamientos, a través de su palabra. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es esta: ¿quién está guiando nuestra vida? ¿La está guiando la carne? ¿La está guiando los vicios? ¿La está guiando el demonio? Pues bueno, si es así, entonces nosotros sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿O nos está dirigiendo el Espíritu Santo? ¿O estamos dejando que sea la palabra de Dios la que corrija nuestra vida? Porque esa es una de las cosas que más cuesta. Dejar que la palabra de Dios corrija nuestra vida, porque muchas veces cuando la palabra de Dios pone el dedo en la llaga, ¿qué es lo primero que hacemos? Retorcernos como la babosa, como la ligosa cuando le echan sal en el lomo, ¿verdad? No nos gusta. Y en vez de ver que la palabra de Dios nos está corrigiendo por nuestro propio bien, ¿qué hacemos? Enojarnos, disgustarnos y sentirlo como una agresión. Pero el verdadero cristiano, cuando escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios lo corrige, se siente alegre, se siente feliz, porque Dios a través de su palabra, ¿qué está haciendo? Evitando que caiga en una desgracia y se pierda él mismo. Entonces, preguntémonos, ¿quién nos está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida?
¿Quién está guiando nuestra vida? Y partiendo de ahí, podemos decir hacia dónde nos estamos dirigiendo en nuestra vida. Si a la derecha o a la izquierda. La derecha es el lado de la misericordia y la izquierda el lado de la condenación. Y Jesús es claro cuando dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, por qué unos van a la derecha y otros van a la izquierda. Jesús es claro. ¿Por qué lo dice? Partiendo de las obras que cada uno hizo. Entonces ahí es donde está la clave, el punto de partida. ¿Cuáles son mis obras? ¿Cuáles son las obras que yo estoy realizando para poder decir que merezco ir al cielo? Pidamos al Señor, hermanos, que nos conceda a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana esforzarnos cada día para que cuando dejemos este mundo puedan decir con todo y pleno sentido de la palabra, descanse en paz, ¿verdad? Porque a veces es fácil decir eso, descanse en paz. Semejante odioso, roba gallinas, mata perros, ¿verdad? De todo gran malvado que nunca buscó al Señor, descanse en paz, vuela alto, amigo. Bueno, también los murciélagos vuelan, ¿verdad? Pero hermanos, para ir al cielo no es así de fácil. Y acuérdense que ir al cielo es opcional. Yo decido. Nunca olvidemos eso, ¿de acuerdo? Si podemos orar por una persona, pero cuidado con eso. ¿Saben por qué digo eso? ¿Y por qué lo hago hasta un chiste? Porque qué fácilmente se lo decimos a cualquiera. Sé que hoy estás en un mejor lugar, ¿verdad? Sé que estás en un lugar de luz. Vuela alto, amigo. ¿Y saben qué significa? Significa, le estás diciendo a las demás personas que es toda la vida de esa persona, todo lo que hizo, merece ser imitado porque esa persona ya se fue para el cielo. Eso le estás diciendo. A todas las personas le estás diciendo, mira, la vida de esa persona es la vida que alguien tiene que llevar para ir al cielo. Adúltero, fornicario, ladrón, borracho, malcriado, que odiaba a la iglesia, criticaba a la iglesia, nunca puso un pie en la iglesia, jamás se confesó, incluso en el momento de la muerte le dijeron si llevara un sacerdote para confesarlo y nunca quiso. ¿Ese es el camino para ser santo? No. O sea, estamos equivocados. Y muere y decimos, vuela alto. Sé que estás en un mejor lugar, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes un poquito como atrevido? Y siento yo que son unas palabras con las cuales, ¿qué hacemos? Engañarnos. Y decir que esa persona, la vida de esa persona, como él vivió, es que hay que vivir para ir al cielo y volar alto. No. Perdón que lo diga y espero que nadie se me ofenda, ¿verdad? Pero al cielo no se va así, solo con palabras y con abrir la boca. Jesús nos dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Porque el camino del cielo es el camino angosto y muchos a veces preferimos el camino ancho, sin estorbos, a mis anchas, ¿verdad? Y no es así. Pero tranquilos. A veces hay gente que se enoja porque uno habla así. Tranquilo, que al cielo no es obligación ir. Va quien quiere, ¿verdad? Y el que quiera se esfuerza, y el que no quiera, pues que no se esfuerce. Tranquilo, no hay problema, porque Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. Pero si queremos ir al cielo, si somos cristianos y queremos ir al cielo, hermanos, hay que esforzarse, porque dice que solo los esforzados encontrarán el reino de los cielos. Y el esfuerzo es ese trabajo, esa lucha de cada día de un verdadero cristiano.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.